Hay momentos en los que no ocurre nada especial y aún así algo dentro de ti se mueve. No es una crisis, no es una decisión, no es un problema claro. La vida sigue igual, mismos horarios, mismas conversaciones, mismas rutinas. Y sin embargo, hay una sensación difícil de ignorar. No molesta lo suficiente como para detenerte, no duele lo suficiente como para pedir ayuda, pero tampoco desaparece. Es como una pequeña desalineación interna, algo que ya no responde igual a lo que antes funcionaba. Muchas personas pasan años sintiendo esto sin detenerse a mirarlo, porque no parece importante, porque no hace ruido, porque no tiene nombre, y tal vez por eso es una de las señales más ignoradas de un cambio interior. Hay algo que llevas sintiendo desde hace meses, tal vez años, y no sabes cómo llamarlo. No es tristeza exactamente, no es depresión, no es ese cansancio que se cura con descanso. Es algo más extraño, más silencioso, como si una parte de ti se hubiera movido del lugar y nadie más lo notara. Despiertas, cumples, respondes mensajes, llegas a tiempo, haces lo que se supone que debes hacer, pero por dentro hay una distancia, un vidrio invisible entre tú y tu propia vida, como si estuvieras actuando un papel que antes te salía natural y ahora te pesa. Y lo primero que piensas es que algo anda mal contigo, que te falta disciplina, que necesitas motivación, que quizás deberías buscar ayuda, o simplemente que estás siendo ingrato, porque tienes lo que otros desearían y aún así no logras sentirte bien. El mundo moderno tiene muchas palabras para esto: burnout, apatía, crisis de los 30, o los 40, o los 50. Siempre hay una etiqueta conveniente para lo que no quiere entender. Pero ninguna de esas etiquetas dice la verdad, porque lo que sientes no es síntoma de algo roto, es señal de algo que están haciendo. Esa incomodidad que llevas meses cargando no es un error tuyo, es la forma más antigua que tiene la vida de avisarte que algo dentro de ti ya dejó de caber en la vida que sigues viviendo. No necesitas arreglarte, no necesitas volver a ser quien eras. Lo que necesitas es algo más difícil, entender que esa versión de ti ya cumplió su función. Y ahora hay otra intentando emerger. El problema es que nadie enseña a leer esa señal. La cultura dice, ignórala. La productividad dice, supérala. El entorno dice, madura, aguanta, sigue adelante, pero la señal no desaparece cuando la ignoras. Solo cambia de forma, se vuelve insomnio, se vuelve irritación sin causa, se vuelve incapacidad de conectar con lo que antes amabas. Se vuelve esa pregunta que aparece en los momentos más inesperados. ¿Esto es todo? Y no, no es todo. Pero para verlo, primero hay que dejar de huir. Hay que quedarse quieto el tiempo suficiente para escuchar lo que el ruido ha estado tapando. Eso es lo que está pasando aquí. No una explicación, no una solución, solo la posibilidad de ver lo que siempre estuvo frente a ti, esperando ser reconocido. Las vidas no son lineales, aunque las contemos como si lo fueran. Decimos, estudié esto, trabajé en aquello, conocí a tal persona, me mudé, me separé, empecé de nuevo. Una cosa después de otra, causa y efecto, decisión y consecuencia. Pero cuando te detienes, realmente te detienes, y miras hacia atrás sin prisa, algo distinto aparece. Los puntos no están tan desconectados como creías. Hay un hilo. No es visible mientras lo vives. No es obvio. A veces parece absurdo, pero está ahí. Conectando la decisión que tomaste hace 10 años con la crisis que viviste hace 3. Conectando a esa persona que conociste por accidente con el cambio que vino después. Conectando el fracaso que te destruyó con la dirección que tomaste al reconstruirte. Esto no es pensamiento mágico, no es destino escrito.
Es algo más humano. Es el patrón que se forma cuando miras tu historia como un todo, no como fragmentos sueltos. Cada vez que la vida te sacó de un lugar, te estaba llevando a otro. No siempre a uno mejor, no siempre a uno que quisieras, pero sí a uno diferente. Uno que no habría existido si todo hubiera salido como planeabas. Lo que parece caos en el momento a veces es preparación. Lo que parece desvío a veces es el único camino posible. Piensa en las cosas que perdiste, las que te arrancaron sin permiso, las que soltaste con dolor. Ahora piensa en lo que vino después, no para justificar el dolor, no para decir que valió la pena, solo para ver que no fue el final, que algo más siguió, que tú seguiste, y en ese seguir, en esa forma particular en que decidiste seguir, hay información, hay dirección. Hay algo que no elegiste conscientemente, pero que te fue moldeando. Ese hilo invisible no está bajo tu control, nunca lo estuvo, pero está ahí. Y cuando empiezas a verlo, algo se reorganiza. No el pasado ya pasó. Lo que se reorganiza es la forma en que lo cargas. Porque cargar algo sin sentido pesa más que cargar algo que entiendes. Y entender no significa aprobar, significa ver. Y ver, a veces, es todo lo que se necesita para soltar. Hay rupturas que se ven desde afuera. Un divorcio, una quiebra, una enfermedad, una muerte, una migración forzada. El momento en que la vida deja de parecerse a lo que era, y todos lo notan. Pero hay otro tipo de ruptura, más silenciosa, más difícil de explicar. Es cuando sigues ahí, en la misma casa, el mismo trabajo, la misma relación, pero algo por dentro ya se quebró. No sabes cuándo pasó, no hubo un evento claro. Solo un día despertaste y lo que antes funcionaba, dejó de funcionar. No es que odies tu vida, es que ya no la reconoces como tuya. Y eso es más desorientador que perderlo todo. Porque cuando pierdes todo, al menos tienes la certeza de que algo cambió. Pero cuando la ruptura es interna, cuando todo sigue igual pero tú ya no, no hay dónde apoyarte, no hay narrativa clara, solo confusión. La tentación es pensar que fallaste, que tomaste una decisión equivocada en algún punto, que si hubieras hecho algo distinto, no estarías aquí. Pero la verdad es otra. A veces, lo que parece destrucción es solo la forma que tiene la vida de prepararte para algo que todavía no puedes ver. La ruptura no fue el desvío. La ruptura fue el camino. No todos los quiebres son errores. Algunos son límites. El punto donde una versión de ti llegó tan lejos como podía llegar y no había forma de seguir creciendo sin soltar. Eso no se elige, no se controla, no se evita. Lo único que se elige es qué hacer después. Y a veces, antes de poder elegir algo nuevo, hay que atravesar el desorden. Hay que quedarse ahí, en el medio de lo que ya no es y lo que todavía no existe, sin certezas, sin mapa, sin garantía de que lo que viene será mejor. Ese lugar intermedio no es fracaso, es tránsito. Y el tránsito, aunque duele, tiene una función: vaciar lo que ya no sirve para que algo más pueda entrar. No es poesía, es mecánica existencial. Es la forma en que los seres humanos nos transformamos cuando la vida deja de darnos opción. Hay un momento que no se puede forzar. No llega porque lo buscas. No llega porque lees el libro correcto, escuchas el podcast indicado o hablas con la persona adecuada. Llega cuando llega, porque algo dentro de ti finalmente está listo para ver lo que siempre estuvo ahí. Es lo que podríamos llamar un estallido de sentido. No es un momento de felicidad, no es alivio, no es esa sensación cómoda de que todo va a estar bien. Es algo más sobrio, más silencioso. Como si de pronto las piezas sueltas de tu historia, las pérdidas, los errores, los desvíos,
las decisiones que nunca entendiste, empezaran a acomodarse en un orden que no habías visto antes. Y en ese orden algo aparece, una lógica, no una lógica que justifica el dolor, no una lógica que dice que todo fue necesario, sino una lógica que muestra conexiones, que revela cómo una cosa llevó a otra, cómo lo que parecía caos tenía, visto desde aquí, una dirección. Lo que viviste no fue un error de cálculo, fue la única ruta posible hacia quien estás a punto de ser. El dolor no fue castigo, fue preparación. Eso no significa que el dolor estuvo bien, no significa que debería haber pasado. Significa algo más modesto, que pasó. Y que lo que hiciste después, la forma en que te reconstruiste, las decisiones que tomaste desde el quiebre, no fue azar, fue respuesta, fue adaptación, fue, aunque no lo supieras, construcción. El estallido de sentido no cambia el pasado, lo reposiciona, lo saca del lugar de error y lo pone en el lugar de material. Material con el que se hizo algo. Material con el que se está haciendo algo todavía. Y eso no es optimismo, es reconocimiento. Es ver que tu historia, con todo lo que tuvo, incluyendo lo que desearías borrar, tiene coherencia, no porque alguien la diseñó, sino porque tú, sin saber que lo hacías, fuiste hilando las piezas hasta formar algo que empieza a parecerse a una vida con sentido. No todo el mundo llega aquí, no porque no puedan, sino porque no se detienen el tiempo suficiente, porque el ruido tapa, porque el miedo distrae, porque es más fácil seguir corriendo que quedarse quieto y ver. Pero tú te detuviste, estás aquí, y algo en ti, aunque no lo puedas nombrar todavía, ya está empezando a ver. Nadie empieza de cero. Antes de que tuvieras conciencia de ti mismo, ya había un mundo formándote, una familia con sus reglas no dichas, una cultura con su definición de éxito, una historia de personas que vinieron antes y dejaron huellas que todavía cargas. No siempre las ves, pero están ahí, en el miedo que aparece cuando piensas en hacer algo distinto a lo esperado, en la culpa que surge cuando te permites querer algo que nadie de tu entorno quiso, en esa sensación de traición que sientes cuando empiezas a alejarte de lo que siempre fuiste. Eso no es debilidad, es herencia. Y la herencia no es solo genética, es narrativa. Es la historia que te contaron sobre quién debías ser. Y más poderoso aún, la historia que te contaron sobre quién no podías ser. Hay voces que cargamos sin saber que no son nuestras. Hay miedos que obedecemos sin saber de dónde vienen. Por mucho tiempo, tal vez viviste tratando de cumplir con esa herencia. Ser el hijo que esperaban, la pareja que supuestamente debías ser, el profesional, el proveedor, la persona responsable. Lo que fuera que el guión familiar y cultural pedía de ti. O tal vez viviste tratando de huir de esa herencia, haciendo lo opuesto, rompiendo las reglas, eligiendo el camino contrario solo para demostrar que no eras como ellos. Pero tanto la obediencia como la rebelión siguen siendo respuestas al mismo centro. Sigues orbitando algo que no elegiste. El punto de quiebre no es rechazar la herencia, no es fingir que no existe. Es algo más maduro, reposicionarla. Ver que tus padres no eran villanos, eran personas con sus propias herencias. Que tu cultura no era cárcel, era el único mapa que tenían. Que las expectativas no eran maldad, eran la forma limitada de expresar algo que tal vez era cuidado. Eso no borra el daño. Si hubo daño, hubo. No tiene que perdonarse para entenderse, pero cuando logras ver la herencia como materia prima, no como sentencia, algo se mueve. Dejas de ser víctima del pasado y te conviertes en alguien que puede decidir qué hacer con lo que recibió. Esa decisión no es fácil, pero es tuya. Y en eso hay algo parecido a la libertad.
Hay un momento en que dejas de pelear con el pasado, no porque lo hayas resuelto, no porque hayas perdonado todo y a todos, sino porque simplemente te cansas de mantener la guerra. Y en ese cansancio, que no es derrota, sino agotamiento de una lucha que ya no tiene sentido, algo nuevo se vuelve posible: la relectura. Empiezas a mirar hacia atrás sin la urgencia de cambiar nada, sin la necesidad de justificar o condenar, solo con la intención de ver. Y lo que ves empieza a cambiar. Aquella etapa que parecía pérdida de tiempo, tal vez fue el único espacio donde pudiste detenerte. Aquella relación que no debió haber pasado, tal vez fue el único lugar donde aprendiste lo que ya no querías. Aquellos años vacíos, tal vez eran la pausa necesaria entre dos versiones de ti que no podían existir al mismo tiempo. La relectura no cambia los hechos. Lo que pasó, pasó. Las personas que se fueron, se fueron. El tiempo que perdiste, se perdió. Pero el significado es otra cosa. El significado no está fijo. Tú eres quien lo mueve. Y moverlo no es mentir. Es ver con ojos que antes no tenías. Esto no es reescribir la historia, es leerla desde otro lugar, desde un lugar que solo existe ahora, después de todo lo que viviste, después de todo lo que atravesaste. Y lo que encuentras cuando lees desde ahí no es que todo fue bueno, no es que todo tuvo propósito. Es algo más modesto, que nada fue puro azar, que hubo conexiones, que hubo movimientos, que algo en ti, aunque no supieras qué, iba avanzando. Entender eso no elimina el dolor, no lo convierte en algo lindo, pero lo organiza. Lo pone en un lugar donde puede sostenerse sin destruirte. Y eso, a veces, es suficiente. No la felicidad, no el alivio, solo la sensación de que tu historia, con todo lo que tiene, forma algo que se sostiene, algo que tiene peso, sí, pero también sentido. Ese sentido no lo dio nadie, lo construiste tú, aunque no lo supieras. Tal vez mientras escuchabas todo esto, algo pasó, no algo grande, no una revelación, no un momento cinematográfico donde todo se aclara y la música sube, solo un reconocimiento, silencioso, casi imperceptible, la sensación de que estas palabras, este tono, esta forma de nombrar lo que se vive, no es sobre otras personas, es sobre ti, sobre tu historia específica, sobre tus noches específicas, sobre las cosas que nunca le contaste a nadie porque no sabías cómo decirlas. Eso no es casualidad, es porque algo en ti ya sabía, desde antes, desde hace tiempo, solo que no había encontrado un lugar donde eso se dijera en voz alta, un lugar donde lo que sientes no fuera tratado como problema, sino como señal. A veces no necesitas nuevas respuestas, solo necesitas que alguien nombre lo que siempre supiste. Esto no te enseñó nada nuevo, solo puso palabras a lo que ya cargabas. Y ponerle palabras a algo, darle nombre, darle forma, es lo que permite verlo, y lo que se ve se puede integrar. Lo que se ve deja de controlarte en silencio. No hay instrucción aquí, no hay mapa, no hay pasos a seguir, solo hay esto. Te reconociste en la incomodidad que no sabías explicar, en las rupturas que creías que eran errores, en la herencia que cargas sin haber elegido, en la sensación de que algo se está moviendo dentro de ti, aunque no sepas hacia dónde. Eso ya es suficiente, no porque resuelva algo, sino porque confirma algo. Que no estás inventando lo que sientes, que no estás siendo exagerado, que lo que percibes es real y que forma parte de algo que todavía está en proceso. No tienes que entenderlo todo ahora, no tienes que saber qué sigue, solo tienes que saber esto. Lo que sientes tiene sentido y tú lo estás empezando a ver. Esto está terminando, pero no tiene que terminar aquí. Puedes olvidar los detalles, puedes seguir con tu día, puedes dejar que el ruido vuelva y tape lo que por un momento se abrió. Es normal,
es humano, es lo que casi todos hacen. Pero va a llegar un momento, mañana, en una semana, en un mes, en que vuelvas a sentir eso. Esa incomodidad sin nombre. Esa sensación de que algo cambió dentro de ti y no sabes qué. Esa dificultad para seguir fingiendo que todo sigue igual cuando ya nada lo está. Y cuando eso pase, tal vez recuerdes algo. No todo. Solo una frase. Solo una imagen. Solo la sensación de que alguien, en algún momento, dijo lo que tú no podías decir. Esa incomodidad que sientes no es señal de que algo está mal. Es la única prueba de que algo nuevo está intentando nacer. No fue error, no fue debilidad, no fue fracaso, fue señal. Y ahora, aunque sea un poco, empiezas a saber leerla.